¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar. Mi nombre es Jonathan Morera. Vamos a dar inicio ya a esta capacitación para no entretenerlos más. Yo soy director general de Radio CIS y pues muy contento de recibirlos. Les platico que soy una persona que me encanta el tema de la radiocomunicación, soy un apasionado en este tema y pues, con motivo de tal, pues ofrecerles también un poquito de los conocimientos, sobre todo de las posibilidades que podemos hacer con los repetidores Hytera, ¿no? Que tienen aquí una herramienta muy poderosa para lograr diferentes situaciones o resolver diferentes situaciones. Entonces, bueno, pues bienvenidos nuevamente a la capacitación Hytera de conexión IP multisitio convencional. Y bueno, pues damos inicio. Importante destacar cuál es la función IP multisitio de Hytera. Puede ser aplicado en muchos escenarios, pero sobre todo lo más lógico es comunicar dos o más sitios convencionales en diferentes áreas geográficas. Por ahí tenemos algunos clientes que tienen necesidad de cubrir dos ciudades diferentes por vía radio para hacer las comunicaciones más rápidas. Obviamente esto nos da la posibilidad. Construir redes de radio de dos vías más eficientes y con mayor cobertura. Muchas veces estamos en ciudades muy densas y esta densidad, o muy grandes, vamos a llamarlas, muy extensas, y a veces con un repetidor no es suficiente para cubrir toda la ciudad o toda el área, ¿no? Entonces podemos construir estas redes multisitio. También nos puede servir para enviar mensajes de broadcast a los repetidores plegados en la red. ¿Qué es esto? Pues muchas veces necesitamos mandar un mensaje generalizado, sobre todo en temas de contingencia. Mandamos un mensaje generalizado a todos los repetidores y queremos que todos los usuarios, sin importar en qué canal se encuentren, pues puedan recibir este mensaje, ¿no? A veces dividen las redes en, no sé, logística y operaciones. Bueno, pues a lo mejor no queremos que los de logística puedan hablar con los de operaciones, pero en dado caso sí queremos que mandar un mensaje de broadcast y que estos dos grupos nos puedan escuchar. Otro tema muy interesante que también se ha vuelto muy importante para muchos de los integradores y distribuidores, entrelazar redes de radios con diferentes frecuencias o bandas. Por ejemplo, podemos comunicar una red UHF con una red VHF, tanto en voz como en datos. ¿Qué es esto? Muchas veces tenemos un cliente que hizo una inversión por un lado con radios VHF, por otro lado hizo otro grupo dentro de la organización hizo una inversión en radios UHF y luego resulta que la necesidad es comunicarlos. ¿Cómo los podemos comunicar? Montando dos equipos de repetición en formato multisitio y los repetidores se van a encargar de enlazar estas dos redes. Y otra aplicación muy interesante es utilizar aplicaciones adicionales basadas en protocolo IP, sistemas de despacho, sistemas de transmisión de datos, sistemas de SCADA. Todo esto nos puede ayudar por medio del sistema IP multisitio. Perdón, antes, bueno, avanzando, y si alguien de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, pues pueden hacerlo por medio del chat. Con mucho gusto les podemos contestar medio al chat. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, bueno, pues si consideran una pregunta importante, mándenmela por el chat y voy a estar tratando de responderle todas sus preguntas. ¿Ok? Ok, aquí avanzando. Ok, aquí, ¿cuál es la arquitectura de una solución IP multisitio de Hytera? Bueno, tenemos un repetidor maestro, que es un repetidor que se encarga de manejar el resto de los repetidores. Es el repetidor en donde todos los repetidores adicionales o esclavos se van a enlazar. Este repetidor maestro es el que se encarga de conocer que el resto de la red está viva. Los repetidores esclavos se reportan a este repetidor. Y bueno, una consideración muy importante es que solo puede existir un repetidor maestro dentro de una red IP multisitio.
No puede haber más. ¿Por qué? Porque solamente es uno, el de ellos es el que va a manejar el resto de los repetidores. Tema importante a mencionar, si perdemos la comunicación, si el repetidor maestro pierde la comunicación IP dentro de la red, pues definitivamente no habrá comunicaciones multisitio. Esto es decir, si este repetidor se apaga, si este repetidor se avería, si este repetidor pierde esta conexión, el resto de los repetidores trabajarán de manera local, sin función multisitio. Importante destacar. Tenemos también el repetidor esclavo, que es un repetidor que se registra al repetidor maestro, y bueno, podemos tener múltiples repetidores esclavos dentro de la red. Y hay un concepto muy interesante que es el repetidor submaestro. Este repetidor nos ayuda para cuando son redes muy grandes. Definitivamente tiene que existir un repetidor maestro, pero estos repetidores submaestros, como bien viene aquí en la gráfica, pues bueno, podemos tener un repetidor submaestro al que se van a conectar n número de repetidores esclavos, y si se llegara a perder la comunicación entre el maestro entre el maestro y el submaestro, bueno, pues esta pequeña red que dice IP Network 1, esta pequeña red va a seguir operando de manera multisitio, aunque no se va a poder comunicar con el resto de los repetidores, que sería la IP Network 2. Entonces, existe ya este concepto de submaestro que nos ayuda tanto a crecer el número de repetidores en la red, como darle mayor estabilidad. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de los principios importantes para una red IP multisitio. El sistema nos permite la interconexión de 2 o más repetidores en una red con cobertura extendida. Si no son más de 2 repetidores, no se considera una red multisitio, ¿no? Bueno, parece obvio, pero a veces es una pregunta que me hacen. El protocolo DMR es transportado sobre el protocolo TCP/IP y sobre una capa de aplicación desarrollada por Hytera. ¿Qué quiere decir esto? Los repetidores se conectan a través de un puerto Ethernet. Puede ser una red LAN o una red local, o puede ser una red WAN o Internet. Y la capa de aplicación desarrollada por Hytera quiere decir que si tenemos un repetidor de otra marca, no lo vamos a poder enlazar. Tendría que ser una red, obviamente, de Hytera. Los repetidores tienen que ser Hytera. Y el concepto de repetidor submaestro está diseñado para soportar un mayor número de repetidores en una red multisitio. Bueno, aquí vamos a ver las funciones digitalizadas soportadas. ¿Qué funciones soporta? Los servicios de voz son llamadas de grupo, llamadas privadas con acuse de recibo, llamadas all call o de broadcast, llamadas all call con retorno de llamada en modo privado, y llamadas de despacho. ¿Qué significa esto? Que podemos tener, por ejemplo, una llamada de grupo entre un sitio y otro. Una persona que está trabajando en Monterrey puede hacer una llamada de grupo, y esa llamada de grupo puede ser recibida en la Ciudad de México, por dar un ejemplo, ¿no? Podemos tener llamadas privadas igual Ciudad de Monterrey, hacer una llamada privada hacia un radio en específico dentro de la Ciudad de México. Y todo esto, bueno, dentro de las redes multisitio. Otra de los servicios soportados es los servicios de control. ¿Cuáles son estos servicios de control? PTT-ID alias, activación y desactivación de radios, monitoreo remoto, radio check y llamadas de alerta. El PTT-ID, pues la mayoría de nosotros sabemos de qué se trata. La activación y desactivación de radios también, monitoreo remoto. Podemos escuchar lo que está pasando en esa terminal, incluso entre sitios. Mismo caso, la persona en Monterrey puede escuchar qué es lo que está pasando en Ciudad de México. Y también por ahí tenemos el radio check y la llamada de alerta. Por aquí tengo una pregunta del ingeniero Mauricio. ¿Dónde se habilita la opción de submaster? Esto lo vamos a ver más adelante. Esto es un concepto que salió a partir de la versión 8.1.
y se configura en la parte de network. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Se habilita en la sección de network que nos permite el maestro, esclavo y su maestro. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué funciones de datos nos soporta el sistema? Nos soporta mensajería de texto entre sitios, la geolocalización a través de un sistema de despacho y la opción de órdenes de trabajo. Podemos de igual manera tener un servicio, un Smart Dispatch o un Smart One conectado a un punto de la red y podemos tener localización de nuestras terminales desde cualquier sitio en un punto determinado, obviamente todo conectado a través de una red LAN o una red WAN. También soporta servicios de emergencia, como son las alarmas de emergencia, alarmas con llamada, llamadas de emergencia, canal de emergencia, trabajador solitario y hombre caído. Son funciones que cuentan los radios normalmente, algunos de ustedes ya las conocerán a detalle. Bueno, la intención de este curso no es entrar a detalle en las funciones de emergencia, sin embargo, bueno, si tiene alguna duda con respecto a cada uno de los tipos de servicios o de soportados, pues con mucho gusto podemos avanzar en ese tema. Otros tipos de servicios que también maneja, bueno, es el uso del doble slot de comunicación, el slot 1 y slot 2. Tenemos la posibilidad de tener la encripción básica, bueno, encripción básica, encripción avanzada, autenticación y llave de autenticación. Podemos tener también el Pseudotron, que muchos de ustedes ya los conocen, el Pseudotron, que es una opción fabulosa que tienen los repetidores Hytera, que nos permite optimizar bastante el uso de los repetidores para evitar incluso agregar más repetidores a la red. Nos permite tener el temporizador y llamadas, que esto es una función que va más bien dentro del terminal y dentro de los repetidores. Podemos tener la función de scan y podemos tener teclas y llamadas de acceso rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, podemos configurar el radio para que nos haga llamadas rápidas. Sí. Aquí ya voy a hablar más en detalle de los requerimientos para armar un sistema multisitio IP de Hytera. Conceptos importantes para armar un sistema. Tienen que ser repetidores digitales. Todos los repetidores digitales de Hytera, toda la gama digital, soportan las comunicaciones multisitio. RD626, RD, que es el repetidor de pared, RD966, que es el repetidor portátil o de mochila, RD986 y RD986S. Importante con el RD986S, anteriormente solo se podían hacer llamadas multisitio entre repetidores y sistemas digitales. El RD986S, a partir de la versión 8.6, nos permite hacer comunicaciones multisitio analógicas. Podemos tener dos sitios analógicos. Muchos clientes nos dicen, bueno, es que quiero comunicar dos de mis plantas, dos de mis áreas, pero no voy a invertir en radios digitales porque es una inversión muy fuerte. No importa, invertimos en dos repetidores super y podemos hacer comunicaciones multisitio con super repetidor en modo analógico. Padrísima esta función. Otro requerimiento importante a considerar, que se requiere una licencia IP multisitio Hytera para los repetidores. Todos y cada uno de los repetidores que deseamos que trabajen de manera multisitio necesitan de una licencia. Actualizar el firmware del equipo de repetición. A partir de la versión 3, ya está bien pulida la función multisitio en los repetidores Hytera, que le estoy hablando de hace años. Esta función, ya vamos en la versión 9, los repetidores ya van en la 9, o sea que sí está pulidísima esta función, pero requerimiento mínimo que estén en versión 3. Obviamente necesitaremos de dispositivos y elementos de red, como son switch, routers y demás elementos que requiera este sistema. Muchas veces requieren de redes inalámbricas, a veces routers para comunicarse vía internet, vaya, distintos sistemas, ¿no?
Esto, bueno, obviamente va fuera de lo que es un sistema de comunicación, pero al ser un protocolo que viaja por TCP/IP, pues son requeridos. También aquí le pongo red de datos. Obviamente, dependiendo del requerimiento, es el tipo de red que vamos a necesitar. Prácticamente Hytera, cualquier red TCP/IP se puede integrar a esta función. Otro que requerimos es terminales de radio digitales DMR con función multisitio y o roaming. ¿Por qué roaming? Muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, muchas veces tenemos redes con coberturas del traslape. Cuando hay traslape y queremos pues que los radios hagan un roaming automático, pues el radio tiene que tener esta función. No todos los radios tienen esta función, sin embargo, si queremos hacerlo, tiene que tener roaming. Obviamente tener el software CPS actualizado y sus cables de programación. ¿Qué otro requerimiento necesitamos? Continuando con los requerimientos, una red privada IP o servicio de Internet en cada sitio. Obviamente el ancho de banda suficiente dependiendo de la red. Entre más repetidores tengamos en esta red, entre más grande sea esta red, pues obviamente requerimos de un mayor ancho de banda. Más adelante vamos a ver cómo se hace el cálculo de ancho de banda. El repetidor maestro, esto es importantísimo. El repetidor maestro debe contar con una IP estática, un servicio con nombre de dominio. Muchas veces los problemas se dan ¿por qué tiene que ser esto? Esto es muy importante aclararlo, porque los repetidores tienen que encontrar siempre a este repetidor maestro, los esclavos. Si un repetidor esclavo no tiene la posibilidad de encontrar a este repetidor maestro, entonces no va a haber comunicación multisitio. Muchas veces cuando estamos trabajando a través de Internet, ¿qué sucede? Que pues nosotros tenemos servicios de datos de Internet y la IP nos la están cambiando constantemente el proveedor de servicios. Si no podemos contar con una IP estática, podemos contratar un servicio DNS y entonces configurar el DNS dentro del equipo repetidor, esclavo, y aunque cambiara la IP del repetidor maestro o de la red del repetidor maestro, nuestros radios van a poder seguir encontrando este repetidor. Importantísimo. Y los repetidores esclavos deben tener conectividad a la IP o DNS del repetidor maestro. Si el repetidor esclavo no requiere de una IP estática ni de un DNS, sin embargo, este siempre tiene que poder encontrarlo dentro de la red. Hay diferentes configuraciones o diferentes escenarios, pero esto es una necesidad que tenemos para los repetidores. Aquí voy a hablar un poquito de las arquitecturas de red IP multisitio. Por ahí Mauricio me hizo una pregunta, más adelante hablamos de este tema de los precios. Existen 4 esquemas básicos de arquitectura. Muy importante a considerar, sobre todo para el tema de frecuencias. La cobertura con alto nivel de traslape, esto quiere decir que lo vamos a ver a detalle más adelante. Cobertura sin traslape, quiere decir que los repetidores no están en la misma área geográfica, los separan ciertos kilómetros entre ellos, que no se van a ver uno entre otro. Hay otra arquitectura que es cobertura con mínimos niveles de traslape y cobertura con traslape multicapa. Ahorita van a ver por qué es importante este concepto. La cobertura con alto nivel de traslape. Esta cobertura o esta arquitectura involucra múltiples sitios dentro de una red con muchas zonas con traslape. Esto quiere decir que muchas veces los repetidores, o hay puntos en los que el terminal puede encontrar la señal de 2 o más repetidores. El problema no es el terminal, el problema es que si nosotros utilizamos la misma frecuencia en los repetidores, pues vamos a encontrar interferencia. Aquí está muy claro, aquí podemos ver que este repetidor de aquí tiene la frecuencia de transmisión 1 y la frecuencia de recepción 2. Y esta es su pequeña área de cobertura, ¿no? ¿Cuándo podemos reutilizar la frecuencia? Cuando no existe esta área en común. ¿Cuándo la podemos reutilizar? Pues en el escenario de acá. Sin embargo, estos 3 repetidores no pueden tener en ningún momento la misma frecuencia. Tienen que tener todos diferentes pares de frecuencias. Obviamente, este tercer escenario de aquí, este cuarto escenario de aquí, pues ya puede reutilizarla a este lado, ¿no? Entonces, es muy importante para contar con múltiples pares de frecuencias. Es muy complicada la reutilización de frecuencias
Y para esta función, en esta arquitectura en particular, se requiere de utilizar radios o terminales con la función de roaming. ¿Por qué? Porque el terminal es muy difícil para el usuario pues, determinar en qué momento está en un área de cobertura o no. Entonces, con el roaming, garantizamos que el radio automáticamente se va a cambiar entre las diferentes zonas de cobertura. Como hay muchas zonas de traslape, pues el radio automáticamente sabe si se afilia a esta célula, si se afilia a esta célula o se afilia a esta célula. ¿Cuántos sitios soporta un sistema IP? Lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. No falta mucho para verlo. Ahorita lo platicamos. Aquí tenemos otro escenario, otra cobertura sin traslape. Pues aquí está muy sencillo. Aquí podemos, el escenario como les platicaba, esto puede ser la ciudad de Monterrey, esto puede ser la Ciudad de México, la Ciudad de Mérida, la Ciudad de Guadalajara. Como en realidad no hay ningún área en donde se junten las zonas de cobertura, pues la reutilización de frecuencias pues se da por sí sola, ¿no? Las terminales únicamente van a poder ver un repetidor dentro de la red, entonces no hay la necesidad de trabajar con roaming, y bueno, la única diferencia que podemos tener es a lo mejor trabajar con diferentes códigos de color, o puede ser incluso el mismo código de color, puesto que el terminal pues nunca va a haber varias coberturas. Esto lo podríamos llamar para zonas para comunicaciones entre ciudades o así. Aquí ya tenemos una arquitectura con mínimos, cobertura con mínimos de nivel de traslape. Por ejemplo, si queremos cubrir una autopista, si queremos cubrir un gasoducto, si queremos cubrir zonas extendidas, bueno, pues aquí tenemos una cobertura con mínimo nivel de traslape, aquí tenemos la frecuencia 1 y 2, el siguiente repetidor obviamente no podría contar con las frecuencias de este primer repetidor, pero ya el tercero, al no tener una comunicación o una zona en común con el primero, pues podríamos volver a utilizar la frecuencia que tiene el primer repetidor. Entonces, sí se permite de cierta manera la reutilización de frecuencias y debido a que el usuario puede tener cobertura de uno o más sitios simultáneamente, pero no de más. Entonces, este es un esquema, sobre todo en los ductos de gas, en las carreteras, en estas zonas donde los repetidores están en línea. Y una arquitectura muy interesante que a mí muchas personas me han preguntado, me han consultado y que considero muy interesante para los proyectos en edificios, en estacionamientos, en este tipo de soluciones especiales, son las coberturas con traslape multicapa. Este escenario es común para los temas dentro de edificios altos, sótanos o edificaciones con muros gruesos. Y obviamente involucra muchos repetidores instalados muy cerca uno del otro y la reutilización de frecuencia es poco probable. ¿Qué pasa? Esto simula lo que es un edificio, un estacionamiento subterráneo. A veces nos piden conectar vía radio el sótano 3 con el piso 4, ¿no? ¿Y qué pasa? Que pues estos muros o estas losas evitan que podamos tener esta comunicación. Lo que se hace es una red de repetidores, una red de datos por aquí que conecta cada uno de los repetidores y obviamente, pues cuando el radio está en esta zona de aquí, sí puede ver dos repetidores. En cuanto va creciendo, más bien subiendo los niveles, pues el aparato ya no va a ver el repetidor de hasta abajo, sin embargo tenemos la comunicación. Es muy similar a la arquitectura anterior, pero hablando de que es un sistema intramuros. Estas coberturas ya las tenemos probadas con diferentes clientes. Es una solución que se ha vuelto muy popular en centros comerciales, en zonas de muy alta tráfico de radio. Y importante, considerar un radio que maneje roaming. Importantísimo considerar el radio con roaming. Bueno, aquí hablo ya de lo que es una topología en una red multisitio. Me preguntan que si podemos unir un repetidor Hytera con un Motorola. No se puede, puesto que si bien están basados en arquitecturas IP o en protocolo IP, la capa de aplicación dentro del modelo, que podemos usar el modelo OSI, la capa de aplicación es propia de Hytera.
así como la de Motorola es propia de Motorola, la de Hytera es propia. Entonces no podemos unir de manera natural o transparente, por llamarlo así, repetidores de diferentes marcas. Aquí tenemos una red de área local LAN, bueno, podemos ver diferentes repetidores dentro de esta pequeña red. Esto puede ser una red inalámbrica, una red cableada, si fuera un edificio, como lo vimos en el escenario anterior. Esto es una red LAN, es LAN to LAN. No hay equipos de ruta en medio, si acaso habrá algunos switch intermedios, que el switch es un elemento pasivo como tal. Bueno, no pasivo 100%, pero es transparente para la comunicación. Y tenemos las coberturas con redes de área pública o redes WAN. ¿Qué sucede? Que aquí, al estar trabajando por Internet, pues obviamente aquí en la red pues ya hay diferentes IPs, hay diferentes redes, hay diferentes servicios involucrados. Entonces necesitamos un equipo router que nos haga la conexión a esta red y que además estos routers que se encuentran dentro de esta red pues nos puedan ayudar a encontrar este repetidor en esta pequeña red local. Entonces, estos elementos adicionales que son los routers nos van a hacer poder alcanzar tanto a los maestros hacia los esclavos como viceversa. ¿Alguna duda hasta aquí? Una configuración de red multicapas, ¿te refieres a ver, vamos a abrirle el audio. Mauricio. Mauricio, ¿podrías abrir tu micrófono para poderte escuchar? Porque para aclararme mejor a qué te refieres con redes multicapa. Bueno, o pues si nos puedes teclear por aquí, ¿cuál sería tu duda como tal de la configuración multicapa? Porque no me queda claro si te refieres a través de una red WAN o si te refieres a... A ver, ahorita lo vamos a checar. Mientras voy a avanzar en la presentación. Bueno, aquí ya vamos a entrar a detalle y a lo mejor aquí podemos despejar un poquito más las dudas del ingeniero Mauricio. ¿Cómo se programa un repetidor maestro? Importantísimo. Primero que nada hay que configurar... Primero que nada hay que irse a la parte convencional, General Settings, y configurar el canal digital que vamos a hacer multisitio. Importantísimo, obviamente tenemos que decirle obviamente vamos a configurar una frecuencia de transmisión, una frecuencia de recepción. Y aquí, como bien vemos en el recuadro naranja, estamos viendo... se refiere a la topología de entre edificios. Bueno, es muy sencillo. Básicamente es configurar un repetidor como maestro. No importa en qué piso, en qué zona o en qué área del edificio se encuentre, vamos a configurar un repetidor maestro y unos esclavos. Ahí es importante definir pues la red, ¿no? La red sería una red LAN, por lo que es más sencilla hacer una red LAN, ¿no? Sin necesidad de salir a Internet. Se configura una red LAN. Ahorita con este ejemplo que vamos a ver de la programación de maestro y esclavo, podemos ver cómo se configura. Es muy sencillo, en realidad es el escenario más básico de la configuración de un sistema multisitio. Bueno, hablábamos del primer paso, que era definir el código de color, frecuencia y tal, la función. El paso 2 es configurar los parámetros multisitio. Vamos a regresar. Vamos a configurar la red como tal, que es la configuración de la red es configurar direcciones IPs, gateways y máscara de subred.
seleccionar el tipo de repetidor maestro. Ahorita vamos a ver la tabla, cómo es el ejemplo. Configurar la llave de autenticación de red. Este parámetro, como bien dice aquí la presentación, es medular. Si tenemos un repetidor con una llave de autenticación distinta a la llave de autenticación entre el repetidor maestro y el esclavo, los repetidores pueden estar bien configurados y lo que sea, pero no se van a comunicar. Esto es una falla, o más que falla, es un error de configuración muy común. Muchos clientes me hablan y me dicen, oye, que no tengo comunicación, que no se ven, y resulta que termina siendo la configuración de la llave de autenticación muy importante. Pues definir una llave como tal, por default traen la 0000000. Muy importante también, pues, definir una llave de autenticación, tenerla a la mano, guardarla, porque una vez que configuramos la llave de autenticación, no tenemos manera de sacarla a través del software. O sea, el software nos va a desplegar ahí unos asteriscos, no nos va a permitir ver la llave, entonces es importantísimo tenerla siempre a la mano. Después nos va a solicitar indicar un puerto UDP. Por lo general, ahorita en un momento, Juan, en un momento le contesto su pregunta. Tenemos que seleccionar un puerto, el default es el 500. Por lo general se mantiene, sobre todo en las redes LAN, por lo general se mantiene el puerto 500. Se puede cambiar al que queramos, no afecta en lo más mínimo. Sin embargo, si nosotros cambiamos el puerto de red UDP en un repetidor maestro, evidentemente lo tendremos que también hacer en el esclavo. A veces sucede también que hacemos cambios en puertos UDP dentro de la configuración y resulta que ya no nos podemos comunicar porque no tuvimos la precaución de configurar también el esclavo de la misma manera. Entonces, siempre yo recomiendo siempre mantener los default. En caso de que se tenga que cambiar por algún motivo en particular, que el puerto esté ocupado o que el administrador de la red no nos permita utilizar ese puerto, pues sí tener ya como tal. Posteriormente tenemos que decirle al repetidor que este repetidor va a trabajar los servicios de voz y datos. Y bueno, vamos a seleccionar un puerto para esta función, que por lo general es el default 501. Ya está mejor ejemplificado. A ver, tenemos aquí lo que es la dirección IP Ethernet, en el primer recuadro. Gateway y máscara, estos son detalles de red. Sí están viendo la tabla. Ahí está. Aquí tenemos, en la parte de arriba, en el primer recuadro, podemos observar la que se configura la dirección de IP local, que es la que puede ir a nuestro modem del Internet Service Provider y todo esto. Y aquí abajo, como bien preguntaban hace un momento, ya viene el IP Connect Configuration, esta parte de aquí, no sé si la alcancen a ver. Ya aquí nos dice qué tipo de repetidor. Aquí es donde configuramos si el repetidor es maestro, submaestro o esclavo. Muy importante definir este parámetro. Como bien lo dije al principio, no podemos tener dos maestros, solamente maestros. Un maestro, n cantidad de esclavos de los que requiramos y n cantidad de submaestros. Aquí también les hablaba de, bueno, este jitter buffer length es, a veces si las redes tienen mucha latencia, como la que estoy teniendo yo ahorita con mi red para hacer el webinar, a veces tenemos la experiencia de que las primeras palabras no se escuchan porque no alcanzó a abrir el buffer del equipo. Entonces, si tenemos mucha latencia dentro de la red, podemos subir el buffer del repetidor y lo que hace es pues esperarse un tiempo a guardar cierta información y retransmitirla momentos después. Esto nos ayuda a no perder los mensajes, sobre todo al inicio. Aquí, como les comentaba, la llave de autenticación, importantísima tenerla a la mano, no perderla, porque si empezamos con una red de 2 repetidores que posteriormente va a crecer a 3 y se nos olvida esta llave de autenticación, pues mala noticia porque tendrían que reprogramar los 3 repetidores.
Obviamente la parte aquí de Master IP y Master UDP Port nos lo aparece en sombreado. ¿Por qué? Porque el repetidor está configurado como maestro. No nos va a permitir modificar esto porque pues, él no necesita encontrarse a sí mismo. Aquí nos indica el puerto que les comentaba, el puerto UDP, y estas funciones, esta función del P2P Firewall Open Timer, si tenemos redes con alto nivel de seguridad y firewalls y todo esto, a veces necesitamos también darle un tiempo para que el repetidor pueda abrir ese firewall. Por lo general en las redes LAN no hay problema, esto se podría dar más bien en redes WAN. Sin embargo, bueno, este parámetro se configura de acuerdo a cada caso, ¿no? Esto no hay un estándar, esto se va a configurar a cada caso. Aquí es donde les decía que se activan los servicios de voz y datos. Si esta palomita, aún yo tenga un repetidor configurado como maestro y los tenga en red y los tenga funcionando y yo los pueda ver dentro de mi red, si yo no le activo este parámetro, yo no le estoy permitiendo al repetidor hacer llamadas de voz y datos. Eso quiere decir que el repetidor podrá estar bien configurado, podrán estar todos funcionando, todos viéndose, pero el repetidor entiende que no está permitido. Importante seleccionar esta palomita y, obviamente, tener un puerto de UDP de voz y datos consistente en toda la red. Estos RDAC Service, hay un software muy interesante en Hytera que se llama RDAC, que es un software de diagnóstico para repetidores. Este software de diagnóstico nos permite ver si el repetidor tiene fallas en el PLL, si el repetidor está sobrecalentado, si está recibiendo el voltaje adecuado, incluso nos permite hacer ciertas configuraciones. Este RDAC Service, si yo no lo tengo palomeado, el repetidor no me va a permitir accesar a través del software RDAC. Y obviamente su puerto, ¿no? Que también tiene que ser consistente. A ver, vamos a avanzar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna parte de las que ya me hicieron que me gustaría hasta tratar al final? ¿Alguna duda en particular? Ya pueden abrir su micrófono si lo requieren. Si quieren abrir su micrófono y preguntar, igual con gusto pues, me pueden interrumpir. Otro aspecto importante para la programación de repetidores maestro es configurar prioridad de los servicios de voz y datos. ¿Por qué? Muchas veces tenemos un repetidor, por ejemplo, en Monterrey, como es el ejemplo anterior, un repetidor en la Ciudad de México, pero yo quiero que la prioridad la tengan mis comunicaciones locales. Obviamente, al ser un sistema multisitio, pues puedo tener incluso saturación en los canales. Entonces, yo aquí le voy a decir al repetidor cuál es su prioridad. Si yo le digo que es una prioridad local, siempre le va a dar prioridad a las llamadas que no tengan que ver con multisitio. ¿Ok? En la opción 2, prioridad en la repetición IP multisitio, obviamente esto le va a dar la prioridad a las llamadas que vengan desde otros sitios. Por ejemplo, en el ejemplo multicapa o en edificios, esta sería la opción que tenemos que seleccionar, la prioridad IP multisitio. ¿Por qué? Porque entendemos que todas las llamadas se tienen que escuchar en todo el edificio. Entonces, y entendemos que todas las llamadas van a ser llamadas multisitio, no va a haber llamadas locales, porque queremos cubrir todo el edificio, ¿no? No sé si más o menos estoy siendo claro. Y tenemos otra opción, que es la opción número 3, que es primeras entradas, primeras salidas. ¿Esto qué quiere decir? Si el repetidor recibe una llamada local, él va a transmitir la llamada local. Si recibe una multisitio, va a mandarla a multisitio, no hay prioridades, no hay cambios, simplemente lo que recibe retransmite. No hay prioridades como tal. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, avanzamos con la configuración. Aquí nos vamos a tener, bueno, cuando ya programamos la parte de network y ya le dijimos al repetidor que va a ser un repetidor maestro y ya configuramos bien esta parte, tenemos que regresar a la parte de canales, a la parte convencional, canales digitales, y ahora sí le tenemos que decir al repetidor en qué slots va a poder trabajar en modo multisitio. De igual manera, si yo no configuro esta parte de aquí y yo le digo que no pueda hacer llamadas multisitio en ningún slot, pues evidentemente el repetidor no lo va a hacer. Si yo le digo que el repetidor solamente puede transmitir multisitio en el slot 1,
Si recibe una comunicación en el slot 2, no va a poder hacer llamada multisitio. ¿Cómo se configura un sistema multicapa? Regresando a la pregunta del ingeniero Mauricio, evidentemente, como todas las llamadas son entre todos, pues tenemos que configurar slot 1 y 2, porque no sabemos por qué slot nos va a llegar la llamada. Para los sistemas multicapa, tendríamos que configurar el slot 1 y slot 2 simultáneos. ¿Ok? Este slot de operación de aquí arriba no tiene nada que ver con la parte digital multisitio, sino que es cuando trabajamos el repetidor como radio base. Entonces, esto no afecta, simple y sencillamente tenemos que decir en digital IP multisitio cuáles son los slots que pueden hacer la retransmisión. Bueno, aquí nos explica el contexto. Y bueno, hasta aquí es como se configura un repetidor maestro. No sé si tengan alguna duda, creo que es momento para escucharlo, si tienen alguna duda en particular con respecto al repetidor maestro. Aspectos importantes, retomando, configurar la frecuencia de recepción, la frecuencia de transmisión, el código de color, configurar de manera adecuada la parte de network, configurar el repetidor como repetidor maestro, indicarle al repetidor cuáles son sus prioridades en la retransmisión y por último, decirle por qué slots va a poder hacer esa comunicación IP multisitio. Hasta aquí el repetidor digital. Ahora pasaremos a la configuración de un repetidor esclavo. Mismo tema. Primero tenemos que configurar la frecuencia de RXTX y código de color. Dependiendo de cada escenario, pues bueno, podremos reutilizar frecuencias o no. Eso ya es un tema que tiene que ver con la arquitectura. Primero, bueno, posteriormente a configurar la frecuencia de transmisión y recepción, nos tenemos que ir nuevamente a Network. En Network vamos a decirle al repetidor cuál es su identidad, su dirección IP, su gateway, máscara de subred. Si es una arquitectura basada en LAN, pues bueno, de la IP deberá estar obviamente dentro del mismo rango de IPs. Configurar gateway, máscara de subred. Si es un repetidor que está trabajando a través de una WAN, pues bueno, obviamente pues darle lo importantísimo aquí, gateway y una dirección dentro del mismo servicio de Internet. Seleccionar el tipo de repetidor como esclavo, muy importante. Si no le ponemos que es un repetidor esclavo, no nos va a permitir configurar la IP del repetidor. Después tenemos que configurar la IP del repetidor maestro. Aquí ya hay dos opciones. A partir de la versión 7, me parece, u 8, ya nos permite utilizar un DNS. Anteriormente teníamos que tener una dirección IP estática dentro del repetidor maestro. Ahora, como nos permite tener un servicio DNS, podemos seleccionar el repetidor maestro con el servicio DNS. Posteriormente, configurar la llave de autenticación de red, como les platiqué hace un momento, parámetro importantísimo, que genera a veces mucho dolor de cabeza cuando no lo recordamos. Y mismo caso, seleccionar el puerto UDP, obviamente tiene que ser consistente con el repetidor maestro y nuevamente activar los servicios de voz y datos y seleccionar el puerto por el que estos van a viajar. Muy similar la configuración de un repetidor maestro a un esclavo, con la diferencia importante que, bueno, pues obviamente aquí en el anterior no se configura la IP del repetidor maestro, ¿no? Avanzando. Aquí ya vamos a ver la tabla de cómo se configura ya en el network la dirección IP. Aquí, como se dan cuenta, pues, en el ejemplo, que sería un ejemplo muy aproximado a la característica IP multisitio, multicapa, como lo preguntaba el Mauricio, pues aquí ya tenemos una IP distinta, que en este caso es la 101, lo configuramos como tipo de repetidor esclavo. El buffer, del que también platicamos, obviamente su llave de autenticación, en este caso es la misma entre los dos, que es todos los ceros. Y
aquí si dan cuenta, estamos configurando la IP del repetidor maestro. Este es un ejemplo cuando hay una red LAN, ¿no? Que es un ejemplo para el multicapa también. Así se estaría configurando el multicapa, como indicaba el ingeniero Mauricio. Tenemos el máster UDP consistente con el repetidor maestro, el puerto UDP también consistente, el firewall y activada la función de servicio de voz y datos con su puerto consistente. Aquí también tenemos otra vez el servicio de RDAC. Si tenemos un repetidor maestro que le permitimos el acceso por RDAC, pero al esclavo no, ¿qué va a suceder? Que dentro de nuestro RDAC solamente vamos a poder los repetidores que tengan esta palomita seleccionada. Importante, a veces se nos olvida. Oye, nada más puedo ver, sí hace multisitio, sí funciona, sí se transmite, todo bien, pero no lo veo en el RDAC. Ah, pues justamente, pues es esta palomita. Avanzamos. Y de igual manera, como lo hicimos en el repetidor maestro, pues indicarle al repetidor que tiene que hacer sus llamadas multisitio por el slot 1 o slot 2. Este nuevamente sería el ejemplo para la versión multicapa. ¿Por qué? Porque queremos que todas las llamadas salgan en todos los slots, ¿no? Para el multicapa de un edificio. Así sería esta configuración. Muy sencillo. Hasta aquí tenemos ya configurado nuestros repetidores, N cantidad de repetidores, maestro de esclavos. No viene el ejemplo como tal. Voy a regresar un poquito. No viene como tal el ejemplo de los submaestros que preguntaba el ingeniero Mauricio. Sin embargo, lo voy a regresar para tomar el caso y más o menos platicarles sobre las diapositivas. Aquí. En caso de que este fuera un repetidor submaestro, obviamente esto pues, va de acuerdo a la parte de la red, ingeniero Mauricio. Otro tema importantísimo, no recomiendo utilizar el DHCP. El DHCP nos puede traer problemas. Te recomiendo siempre asignar una IP estática. Otro tema, para el caso de un submaestro, aquí nos daría la opción de submaestro y nos abriría también la parte de Master IP, porque este submaestro se conectaría a un maestro como tal. ¿Qué pasaría con los repetidores que son esclavos de un submaestro? Bueno, que esta dirección IP que tenemos aquí como Master IP sería la dirección IP del repetidor submaestro. ¿Sí queda claro, ingeniero Mauricio? Ahí sí, si me puede dar la retro. Esta IP que tenemos como maestro en el esclavo sería la dirección IP del submaestro. Y si este fuera el repetidor submaestro, la dirección master IP sería la dirección IP del repetidor maestro. ¿Ok? Espero esto haya sido claro. Si no, más adelante pues, abrimos los micrófonos y hacemos la sesión de preguntas. Ahora vamos a pasar a la parte de la configuración de terminales. Importante aquí destacar, bueno, como todos los sistemas de radio, primero hay que configurar la frecuencia de transmisión y recepción. Esto es en convencional, General Settings, Digital Channel. Ok, muchas gracias, ingeniero Mauricio, a sus órdenes. Vamos a configurar también, ahorita lo vamos a ver en la gráfica, vamos a configurar también en qué slots va a trabajar de manera multisitio. Ahorita lo vamos a ver ya gráficamente y vamos a seleccionar, importantísimo también, seleccionar la casilla IP Multisite Connect en los terminales. Si no seleccionamos esta casilla, mismo caso, puede estar bien configurado el repetidor, puede estar todo como debe de ser, pero no le estamos diciendo al radio que tiene la opción de hacerlo, ¿no? Aquí ya tenemos como tal la pantalla que les quería mostrar. Importante,
aquí seleccionar esta casilla que dice IP Multisite Connect. Si no la seleccionamos, esta casilla, definitivamente no vamos a poder tener la comunicación. El slot de operación, también importante. Aquí nada más, en este ejemplo, solo está seleccionado el slot 1. Eso quiere decir que no nos va a permitir hacer llamadas en el slot 2. Y aquí, ¿por qué nos tiene sombreado esta parte de Pseudotron Design TX? Porque solamente, no podemos ser un Pseudotron si solamente le decimos a radio que puede usar un slot. Para que esta opción de aquí abajo, que es el Pseudotron, se nos active, pues obviamente tenemos que decirle al radio que puede utilizar los 2 slots. Y si puede utilizar los 2 slots, entonces puede hacer llamadas multisitio entre 2 slots. Muy sencilla la configuración de un terminal. La verdad es que es configurar frecuencias de recepción, transmisión, código de color, consistentes con el repetidor. Tendríamos que hacer también un canal digital por cada repetidor dentro de la red, en caso de ser repetidores, como en el caso del sistema multicapa, que preguntaba el ingeniero Mauricio. Pues, ¿qué tengo que hacer? Que tengo que hacer N cantidad de canales, de este tipo de canales, por cada repetidor dentro de la red. Después, en la parte de zona, tenemos que asignar un repetidor y en caso de tener, aquí estoy viendo que voy a compartir ahorita mi pantalla. A ver, voy a compartir la mía. Voy a hacer un cambio de pantalla porque les quiero mostrar ya dentro del CPS cómo sería el tema de una configuración de un roaming para el sistema multicapa que nos comentaba el ingeniero Mauricio, que también por ahí nos comenta el ingeniero Juan, que ahorita le voy a ahondar bien en su pregunta. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿ya la ven? Aquí está mi pantalla que quiero compartir. Para el caso de la duda del ingeniero Mauricio y también de la duda del ingeniero Juan, que ahorita voy a ahondar también en la pregunta del ingeniero Juan, aquí tenemos un caso de un radio. Aquí le estoy diciendo que sí es Pseudotron. Tenemos que decirle al radio que tiene comunicación multisite IP. Y para el caso de cómo se configura una terminal para una red multicapa, como indicaba, tengo que ponerle aquí AutoStart ROM a todos y cada uno de los canales que integran el sistema. Porque el radio va a estar brincando entre los diferentes canales cuando hace roaming, va a estar así brincando. Si no le configuramos el AutoStart ROM en alguno de los canales, pues el radio va a caer, por ejemplo, en el digital 1 y no tiene configurada esta parte. Como no tiene configurada esta parte, el radio cae en el digital 1 y ya no va a poder seguir haciendo roaming. Entonces perdemos la función del roaming automático. Importantísimo. Si no agregamos todo esto, todos nuestros canales al AutoStart ROM, no nos va a permitir hacer llamadas de roaming posteriormente. ¿Por qué no me permite hacer el AutoStart ROM? Porque yo no tengo configurado un roaming. Pero en esta parte de aquí, pues yo obviamente solamente tengo un canal multisitio, que era el D1 que había puesto yo aquí. También voy a crear el 2 como multisitio. 450. Ya me permite hacer multisite IP. Me voy a la parte de la lista de roaming. Le voy a decir que estos 2 canales van a tener roaming. Esta parte de aquí también es muy importante. Estas configuraciones y esta parte de aquí también se llenan a partir de si tenemos muchas zonas de traslape. Aquí le vamos a decir en qué momento el radio va a empezar a hacer roaming y todo esto, ¿no? Pero bueno, esto ya sería tema de un curso posterior de roaming. O si tienen algún proyecto que requiera, pues bueno, yo les puedo ayudar
a llenar esta información para que trabaje de la mejor manera. No hay un parámetro que digamos, bueno, este es el que le vamos a poner siempre y siempre va a funcionar, porque de esto depende mucho de los niveles de señal de nuestros repetidores. Pero bueno, regresando al tema de los canales, yo ya le dije que estos dos canales, Digital 1 y Digital 2, Digital 1 y Digital 2 van a tener roaming. Le tengo que decir que existe una lista de roaming en el Digital 1, le tengo que decir que hay una lista de roaming en Digital 2, y si se dan cuenta, automáticamente me activa la sección de Auto Start Roam. Entonces yo lo selecciono acá también, y ¿ustedes creen que este repetidor funcionaría para el caso de una red multisitio multicapa? Pues si queremos hablar con la misma red, pues no, porque tenemos un RX Group List que se llama Radio Sys y un TX Contact Name que se llama Radio Sys, pero en el Digital 2, pues tenemos un RX Group List que es el RX Group List 1, pues nunca se van a poder comunicar. Entonces yo le tengo que decir que tiene que hablar al grupo Radio Sys y que tiene que escuchar al grupo Radio Sys y que tiene que transmitir, evidentemente, pues en el grupo Radio Sys, ¿no? Básicamente esta sería una configuración, sin entrar mucho a detalles, digo que cada caso también es distinto. Esta sería la configuración que nos daría la posibilidad de tener la comunicación multicapa. Esta configuración, así como está, digo, sin entrar en detalles de repetidores y de frecuencias, esta configuración ya podríamos tener una configuración multicapa para un edificio. No sé si hasta aquí... No sé si, bueno, hasta aquí estamos haciendo la configuración de un sistema. Me pregunta aquí el ingeniero Juan Alarcón que en el edificio ya tenemos 2 repetidores con opción a crecimiento 2 más. ¿Cuál sería la mejor manera para que nos dé un mejor servicio y sacarle un mejor provecho? Ok, bueno, de entrada necesitaría un poquito más de información al respecto de cómo está el sistema diseñado en este momento, pero lo que sí le puedo decir es, si tenemos zonas dentro del edificio donde no tenemos cobertura y queremos ampliarla a través de una red multisitio, bueno, tendríamos que, primero que nada, ponerle una licencia a los repetidores, no sé qué marcas son los repetidores, configurar la parte de... configurar la parte del roaming. Tendríamos que tener terminales que tengan la capacidad de hacer un roaming. ¿Por qué? Porque si entiendo que es un edificio, va a haber coberturas, va a haber mucho traslape de la señal. Y adicionalmente a esto, bueno, pues configurar la parte de auto roaming que les enseñé ahorita al final, la parte de los slots que tienen que hacer la comunicación multisitio, el slot 1 y el slot 2. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento van a trabajar en el slot 1 y en qué momento van a trabajar en el slot 2. No hay una red, no hay una comunicación local como el ejemplo que les daba yo de Monterrey, México. Puede que en Monterrey tengan comunicaciones que solamente necesitan para Monterrey, entonces eso se le llamaría una comunicación local. Puede que tengan en México llamadas que solamente les interesa a México, entonces eso yo le llamaría una comunicación local. En el caso de los edificios, pues todas las llamadas son locales, ¿no? Todas las llamadas son entre todos los repetidores, entonces configurar la parte de que los 2 slots puedan hacer las llamadas, configurar la parte de que la prioridad son las llamadas multisitio y hacer grupos en los radios, grupos de comunicación y talk groups consistentes dentro de los mismos grupos. Por ejemplo, seguridad, mantenimiento, operaciones, todo esto, pues hacer los grupos como tal y podríamos tener un sistema que nos permita hacer llamadas multicapa. Ahora, importantísimo aclarar, yo puedo tener un sistema multicapa en un edificio de 5 pisos y adicionalmente también pues, tener otro sistema en este edificio en la ciudad de Oaxaca y también tener comunicación, o sea, podemos hacer redes híbridas, también tener comunicación en Monterrey.
porque vamos a tener la comunicación local dentro de nuestro... Hay una sesión de preguntas. Perdón, tenemos la opción de comunicar todo el edificio y además comunicarlo a otra ciudad con otro edificio completito, ¿no? Ahí sería un escenario muy interesante, por ejemplo, para un submaestro. Podemos tener un submaestro en la ciudad de Oaxaca con sus N repetidores para el edificio y podemos tener un submaestro en la ciudad de Monterrey con todos sus repetidores asignados al edificio y podemos tener un maestro en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, la topología ya dependerá mucho de cada proyecto. Aquí me tomé la tarea de poner algunas de las preguntas más frecuentes que me hacen cuando trabajamos con sistemas de repetición multisitio. Siempre me preguntan, en caso de falla de un repetidor, ¿el resto de los repetidores trabajan normalmente? Sí, efectivamente, en caso de que los repetidores dejaran de trabajar, de que uno de los repetidores se cayera por el motivo que fuera, porque no hay red, porque el repetidor se estropeó, porque lo que fue, porque se fue la luz, el resto de los repetidores van a seguir trabajando de manera local. Bueno, ojo, bueno, importante aclarar, si el repetidor que se estropea es el repetidor maestro, el resto de los repetidores van a trabajar de manera local. Pero si el repetidor que se estropea es un repetidor esclavo, no hay ningún problema, únicamente esos radios afiliados al repetidor esclavo no van a tener comunicación entre ellos, no van a tener comunicación al repetidor, pero el resto de la red, pues sí trabajaría de manera multisitio. Ahora, hay muchas fallas que se pueden presentar, una de ellas es que se caiga como tal el repetidor. Obviamente, pues no hay comunicación sin un repetidor, ¿no? Pero si lo que se cayera, en este caso, sería la red de datos o la red de transporte, pues entonces el repetidor que ya no tiene acceso a la red trabaja de manera local y el resto de los repetidores trabajarían de manera multisitio. ¿Ok? Si tienen algunas dudas adicionales o quieren que ahonde más en alguno de los temas, también ya estamos por concluir, pero pues, yo estoy aquí para responderles sus preguntas. ¿Cómo seleccionar frecuencias en un sistema IP multisitio de Hytera? Primero que nada, necesitamos saber cuántos repetidores son, ¿no? Esto es importantísimo y si va a haber zonas de traslape. Desafortunadamente, cuando hay zonas de traslape, pues no podemos reutilizar frecuencias. Entonces, si sabemos que tenemos 3 repetidores en los que va a haber traslape entre los 3, desafortunadamente vamos a necesitar 3 pares de frecuencias, ¿no? A lo mejor podemos tener 20 repetidores regados en toda la República, donde no se van a ver unos con otros, pues podemos tener un solo par de frecuencias para 20 repetidores. Obviamente depende mucho de cada caso, sin embargo, la parte que nos indica cómo saber cuántas frecuencias necesitamos es las zonas de traslape. He sido un poco repetitivo con el tema, pero importante porque, pues, al final del día, esto es básico, ¿no? Porque si tenemos una traslape y la misma frecuencia, los repetidores se van a interferir. Y lo que menos queremos en un sistema de radiocomunicación es interferencias. Otra pregunta que me hacen mucho, muy comúnmente es cómo se calcula el ancho de banda en la red de transporte. En realidad, no se requiere mucha capacidad, pero este ancho de banda se calcula, bueno, cada slot del repetidor, esto es, cada slot se requiere de 70 kilobits por segundo. Entonces, aquí tenemos una fórmula. Si el número de repetidores es n, el ancho de banda requerido se calcula con la expresión n-1 por 70 por slot. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si aquí tengo un ejemplo? Me quise poner un ejemplo que si tenemos 3 repetidores, n es igual a 3. Por lo tanto, 3 menos 1 por 70 nos da 140 kilobits por segundo para cada slot. Entonces, entendiendo que estamos, para el caso en particular que nos indicaba el ingeniero Mauricio, esto lo tendremos que multiplicar por 2. ¿Por qué la fórmula es n-1? Porque este menos 1 es el repetidor maestro. El repetidor maestro se resta dentro de la fórmula. Porque en realidad el tráfico, la mayor parte del tráfico es de los esclavos hacia el repetidor maestro. ¿Hasta aquí alguna duda? A lo mejor me fui muy rápido, pero bueno, si tienen dudas, pues por favor, indíquenmelo.
Con mucho gusto. Aquí la pregunta que creo que también nos hacía el ingeniero Mauricio. ¿Cuántos repetidores son soportados en un sistema operando en una red pública WAN? Aquí, bueno, lo explico. El protocolo DMR Tier 2 en un intervalo de tiempo tiene una duración de 30 milisegundos. Bueno, y al ser DMR de 2 slots, bueno, estamos hablando de 60 milisegundos. Entonces, con una reserva de 30% de margen, nos da que solo 21 milisegundos están disponibles para cada repetidor en transferencia de voz. Esto es mucho texto, pero contestando en concreto a la pregunta del ingeniero Mauricio, es en la versión 3, que es de las primeras que tuvieron multisitio, nos soportaban 16 repetidores en conexión WAN. 22 repetidores a partir de la versión 3.5, porque obviamente se ha eficientado la forma de transmitir. A partir de la 4 se han alcanzado 30 repetidores y ahora a partir de la última versión, que es la 9, nos permite hasta 44 repetidores en modo WAN. Si tuviéramos repetidores en modo LAN, pues nos permite muchos más, ¿no? Podríamos tener 256 repetidores en modo LAN. Entonces, también importante aclararlo. ¿Por qué ese modo WAN? Porque el ancho de banda que tenemos en las redes WAN pues está limitado, ¿no? Y además, pues hay más latencias. Entonces, es hasta lo máximo que se ha logrado con 44 repetidores.